En este vídeo hablaremos sobre las enseñanzas olvidadas de Jesús, los esenios y los manuscritos del Mar Muerto. Los esenios tienen la clave perdida de quién fue realmente Jesús, un maestro esenio. Existen muchas pruebas en la propia Biblia, pero la más impresionante parece ser una evidencia abrumadora, algo que puede cambiar el mundo. Cristo no es una persona, sino un estado de conciencia. Entonces, ¿de qué sirve simplemente confesar a una persona que vivió hace 2000 años y sigues mintiendo, robando, engañando? Existe un verdadero camino de Jesús, y es eso lo que todos realmente anhelan. Si lees las palabras en rojo del Evangelio, ese era el mensaje de Jesús. Él incluso le dijo a un grupo de personas: no vengan a mí llamándome Señor, Señor, y esperen entrar en el reino de los cielos, porque cuando tuve hambre, no me alimentaron, cuando estuve en prisión, no me visitaron. Y también dijo: aléjense de mí, ustedes que practican la iniquidad. Pero ellos lo llamaban Señor. ¿De dónde sacó Jesús este evangelio, si no era el evangelio de sacrificio de sangre de Pablo? ¿Dónde obtuvo Jesús sus enseñanzas? Cuando rastreas la historia de los esenios, este movimiento cristiano comenzó aproximadamente entre el 150 a.C. y el 300 después de Cristo. Todo cobra sentido. Todas las piezas encajan y comprendes que Jesús era un maestro esenio del valle de Qumrán, de una ciudad llamada Nazaret. Las enseñanzas de los esenios son notables porque son increíblemente simples por un lado y, por otro, nos reconectan profundamente con lo que se podría llamar espiritualidad práctica. Ser uno con la tierra, ser uno con la salud de tu cuerpo. Eso era algo que, creciendo como cristiano, nunca escuchamos, que la salud física siquiera importara. Todo el mundo estaba enfermo, con sobrepeso, en mala forma, y eso era normal porque lo único que importaba era ir al cielo algún día, ¿verdad? Entonces, obtienes este nuevo evangelio de Jesús a través de los esenios. Y cuando comparas las enseñanzas de los esenios del evangelio esenio de la paz con el Nuevo Testamento, ves cientos de correlaciones y coincidencias entre lo que Jesús enseñó e hizo en los evangelios y las enseñanzas de los esenios. De repente, todo tiene sentido. Continuaremos hablando de Jesús a lo largo de este vídeo. Pero antes, verifica si ya estás suscrito al canal, porque los próximos vídeos serán increíbles. Los manuscritos del Mar Muerto son ampliamente considerados el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX. Fue un pastor quien, irónicamente en 1947, los encontró. La parábola en la que Jesús dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor es aquel que deja las 99 ovejas para buscar la oveja perdida y la trae de vuelta, celebrando más que a las otras 99 que quedaron. Tiene una semejanza interesante con esta historia. El pastor informó a los habitantes de la aldea y, en menos de un año, arqueólogos estaban excavando las cuevas. Descubrieron en total 11 cuevas, repartidas por el valle de Qumrán. En las décadas siguientes, diferentes estudiosos analizaron los textos, pero hubo controversia porque solo se permitió a estudiosos cristianos traducirlos, sin la participación de estudiosos judíos, lo cual generó especulaciones de que la Iglesia Católica quería evitar la divulgación de cualquier cosa que contradijera su religión. Estos estudiosos cristianos comenzaron a traducir los textos y a publicarlos lentamente. Los manuscritos incluían prácticamente todo el Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther, lo cual es interesante, ya que este libro habla negativamente sobre las mujeres, mientras que los esenios reverenciaban lo femenino divino, la madre terrenal. Los esenios eran preservadores sagrados de sabiduría antigua. Una de sus creencias era la preservación de este conocimiento y su transmisión a futuras generaciones, siempre añadiendo nuevos conocimientos dados por el universo. Este descubrimiento de 1947 sacudió al mundo cristiano, católico y judío, cuando Edmond Bordeaux encontró el Evangelio esenio de la paz. El Evangelio de la Paz fue encontrado en el Vaticano en 1927, antes del descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto. Si lees el Evangelio esenio de la Paz, verás que en el segundo Evangelio dice que los manuscritos son idénticos a los del Mar Muerto. Esto muestra que la Iglesia Católica ha ocultado manuscritos importantes durante mucho tiempo. Todo se remonta a la época en que Roma saqueó Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Primero atacaron a los esenios en el año 68 después de Cristo, antes de avanzar hacia Jerusalén. Probablemente pensaron en ocuparse primero de estos movimientos periféricos de judíos antes de atacar la gran ciudad. Para ellos, todos eran solo judíos, sin importar las diferentes sectas. Había tres principales sectas: los saduceos, la clase sacerdotal más alta y elitista; los fariseos, la clase sacerdotal más numerosa y ortodoxa; y los esenios, quienes se aislaron en el desierto de Qumrán, creyendo que el judaísmo ortodoxo se había desviado tanto de las leyes de Dios que se había convertido casi en un culto satánico con sus sacrificios de animales.
Josefo describe el increíble derramamiento de sangre en el templo en esa época, con la matanza de más de 250,000 corderos en un solo día durante la Pascua. Los sacerdotes quedaban cubiertos de sangre de la cintura para abajo, y había sistemas de trincheras para drenar la sangre fuera del templo, pues inundaba el lugar. Imagina este baño de sangre y el genocidio de animales, creyendo que eso era lo que Dios quería para expiar sus pecados. Los esenios pensaban que estos rituales se habían desviado tanto de las leyes de Dios, influenciados por los egipcios y babilonios, que decidieron preservar la verdadera fe. Se fueron al desierto de Qumrán, prefiriendo esto a la persecución en Jerusalén, para seguir lo que creían que era el verdadero camino del judaísmo. Los esenios no seguían al patriarca Abraham, como los judíos ortodoxos, sino a Enoc. Enoc es un personaje bíblico menos conocido, con una o dos líneas en el Antiguo Testamento que dicen que él caminó con Dios, y entonces no estuvo más, porque Dios se lo llevó. Esto significa que era tan devoto y unido a Dios que Dios lo llevó al cielo. Los esenios consideraban a Enoc como el verdadero padre de su fe, creyendo que, a partir de Abraham, el judaísmo comenzó a desviarse. Los manuscritos del Mar Muerto trajeron a los esenios de vuelta a la conciencia pública. Décadas después, las investigaciones de Edmund Bordeaux Szekely fueron publicadas, revelando que el universo eligió este momento para revivir estas enseñanzas. Cuando estudiamos y leemos estos textos, se hace claro por qué. Si es verdad que los esenios vivían en la región de Qumrán, donde se encontraron los manuscritos del Mar Muerto, es muy probable que fueran los escribas o autores de estos manuscritos. Las pruebas de carbono dataron estos documentos, demostrando que fueron escritos y provinieron del valle de Qumrán. Los esenios se veían a sí mismos como los hijos de la luz, la verdadera forma de su religión, viviendo de acuerdo con sus enseñanzas en sus obras y acciones. Tenían una verdadera devoción a Dios. Había dos principales sectas de los esenios, según lo descrito por Josefo, el principal historiador que los cristianos utilizan para verificar el Nuevo Testamento y la vida de Jesús. Los oanes estaban al sur y los nazarenos al norte. Curiosamente, Jesús era conocido como el Nazareno, nacido en Nazaret, una secta bien documentada de los esenios. Si buscas pruebas de que Jesús era un esenio, basta con mirar la descripción del Nuevo Testamento sobre Jesús siendo de Nazaret. Esencialmente, existían estas dos principales sectas, los nazarenos del norte y los oanes del sur. Ambos muy piadosos, creían en la pureza ritual y en una extrema salud física. Los oanes a veces son vistos de manera negativa por estudiosos y personas que los investigan. Plinio y Filón escribieron sobre ellos. Filón vivió con los esenios durante 3 años y describió cómo vivían y lo que hacían. Los oanes no creían en el matrimonio y eran completamente célibes, aún más rigurosos que los saduceos y fariseos. A veces, la gente confunde a los nazarenos y los oanes, pero hay muchas similitudes. Los nazarenos eran menos dogmáticos y más centrados en el corazón en su enfoque de la fe. Creían en el matrimonio y enseñaban que era bueno, que el masculino y el femenino debían unirse para reproducir y recrear. Ellos creían que la única razón por la que el hombre envejece, enferma y muere es porque se ha desviado de las leyes de Dios. Los esenios creían que el Creador no diferenciaba entre tipos de asesinato. Matar a un animal inocente era tan malo como matar a una persona inocente. Creían que era necesario revertir nuestra decadencia espiritual para alcanzar la perfección espiritual originalmente pretendida por el Creador. En el Antiguo Testamento, especialmente en Génesis y la Torá, hay muchos relatos de seres que vivieron 900 años. Matusalén, por ejemplo, se dice que vivió 967 años, siendo padre de Enoc o Noé. Hablan de ancestros que vivían 700, 800, 900 años, antes de que el hombre se volviera tribal y bárbaro. Los esenios creían que, si suficientes generaciones seguían a los 14 ángeles y las leyes sagradas de Dios, lo que ellos llamaban el pacto eterno, que es básicamente la ley del libre albedrío y de no causar daño, la humanidad podría restaurarse. Jesús, en el Evangelio esenio, decía que cuanto más distante está una ley de Dios, más leyes existen. Cuanto más cercana está a Dios, menos leyes hay. En el Nuevo Testamento, cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mayor mandamiento, él respondió: ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley de no causar daño, el pacto eterno. Ellos creían que la humanidad había caído de esta ley y ahora estaba sujeta a las leyes de la Torá, con cientos de leyes, porque eran como niños espirituales que no podían obedecer o siquiera percibir la ley natural, que los esenios decían que estaba escrita en los corazones de los hombres, en la naturaleza, no en libros. Era la ley invisible, y si no podías conectarla en tu corazón, estabas muy distante de Dios. Si para ti no es obvio que todos son una creación divina del Padre y que todos deben tener su libre albedrío respetado,
amándose unos a otros, entonces te has alejado mucho de la verdad. Necesitamos esas cientos de leyes para intentar reconducirnos al estado original para el cual fuimos creados, cuando vivíamos 1000 años o más. Ellos creían que, tras varias generaciones siguiendo el camino de la pureza, el código genético humano se sanaría y regresaríamos al estado de perfección original. Ellos creían que Jesús de Nazaret era un niño especial, un ser cristalizado, un prodigio desde su infancia. Desde joven, Jesús fue reconocido por estas cualidades y fue enviado a estudiar a Egipto, Siria, Tíbet e India, o quizás fue por cuenta propia, pero viajó para aprender otras tradiciones. Él trajo de vuelta este mensaje a Israel a los 30 años, intentando reformar el judaísmo, no destruirlo. Pablo afirmaba que Jesús vino para abolir el judaísmo, que era perverso, pero Jesús dijo que no vino para abolir la ley, sino para cumplirla, siguiendo la ley original de no hacer daño y amar a Dios. Este camino de pureza se describe como el árbol de la vida, en el centro del jardín eterno, que es una metáfora del universo. El centro del universo está en ti, y el árbol de la vida está en ti. A través de la comunión con los 14 ángeles, las 7 ramas del árbol, que representan al Padre Celestial, y las 7 raíces del árbol, que representan a la Madre Terrenal, nos purificamos y retornamos al estado de perfección original. Josefo escribe que la mayoría de los esenios vivían más de 100 años, y Plinio menciona que vivían en promedio 120 años, lo cual es el doble de la expectativa de vida de esa época. Esto muestra que estaban en el camino correcto, pero fueron exterminados en el año 68 después de Cristo. Nicolás Notovitz escribió La vida desconocida de Jesucristo, publicada en 1894, relatando el tiempo de Jesús en Oriente, donde aprendió tradiciones de sabiduría antigua. Las historias hablan de un profeta llamado Isa, que vivió una vida muy similar a la de Jesús. A los 13 o 14 años, siguió la ruta de la seda hasta Punjab, donde su fama creció rápidamente. Fue más al sur, vivió entre devotos jainistas, y después fue hacia el este, a Puri, donde fue acogido por los sacerdotes brahmanes y estudió las escrituras hindúes durante 6 años. Luego fue al norte, quedándose con monjes budistas y perfeccionando su conocimiento de la lengua sagrada Pali, permaneciendo allí otros 6 años antes de regresar a Palestina, predicando a lo largo del camino sobre abandonar la adoración de ídolos y amar al prójimo. También pasó por Persia, donde fue expulsado por los sacerdotes zoroastrianos. Tiene sentido, ya que Isa o Esaú es el nombre árabe de Yeshua. Solo se menciona en el Evangelio de Lucas que Jesús creció en sabiduría. ¿Ya conocías la historia de los esenios? Escríbelo en los comentarios para que lo sepamos. ¿Te has detenido a pensar en lo provocadora que puede ser esta conversación para muchos, especialmente para aquellos que fueron adoctrinados a creer firmemente en una sola perspectiva sobre la historia de Jesús y el camino hacia Dios? Imagina que hay cientos de cristianos que, aunque estudian la historia de Jesús, no saben nada sobre los esenios porque no es un tema interesante para ellos. Piensan que ya tienen todo resuelto con el mensaje de Pablo. En el libro de los Hechos, una gran luz derriba a Pablo de su caballo mientras viajaba a Damasco para matar a más cristianos. La luz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él queda cegado por la luz y pregunta: ¿Quién eres, Señor? La respuesta es: soy Jesús de Nazaret, a quien estás persiguiendo. Jesús entonces instruye a Pablo a ir a una casa específica donde alguien lo curaría de la ceguera. Esto parece una experiencia genuina. Pablo dice haber tenido una experiencia auténtica con un ser de luz y, según él, tuvo 2 visiones más con Jesús a lo largo de los años y décadas siguientes. Afirmó que Jesús le reveló el verdadero evangelio, diciendo que él mismo era el último sacrificio animal de Dios, y que su muerte era la expiación final. Pablo enseñó que, para ser salvado, bastaba con confesar con la boca: creo que moriste por mis pecados, y listo, ya estaría salvado. Sin embargo, este mensaje es muy diferente del evangelio que Jesús enseñó durante su vida. Nos obsesionamos con lo que Pablo dijo sobre Jesús, aun cuando él nunca conoció a Jesús personalmente y llegó a condenar a los apóstoles, llamándolos hipócritas y supuestos apóstoles en Gálatas. En el Antiguo Testamento, profetas como Isaías, Ezequiel, Jeremías y Malaquías condenaban la práctica de sacrificios animales. Y Jesús también dijo: no deseo sacrificios, sino un espíritu quebrantado y contrito. Pero Pablo decía que Jesús fue el último sacrificio animal, una contradicción total. La imagen de Dios que presentaba Pablo, un Dios que requería sangre para el perdón, no tenía sentido. Solo conocemos a un Dios infinitamente misericordioso, que perdona 70 veces 7, que busca un corazón puro y justo, y servicio al prójimo. Jesús predicaba amar al prójimo, alimentar a los pobres, visitar a los presos.
Él decía que no sirve de nada llamarlo Señor si no estamos ayudando a los más necesitados. Jesús decía: bienaventurados aquellos que buscan sabiduría, porque os daré el pan de la sabiduría y os mostraré el camino de los ángeles de la Madre terrenal y cómo caminar con ellos. Él hablaba sobre los ángeles del aire, del agua, de la tierra, del sol, de la vida, de la alegría, y finalmente de la Madre terrenal como el séptimo. Cada mañana, los esenios comulgaban con uno de los 7 ángeles de la Madre terrenal, por la noche, con uno de los ángeles del Padre celestial, construyendo un puente entre ellos y ese poder. Los ángeles eran simplemente metáforas de fuerzas espirituales o poderes con los que habíamos perdido relación debido a nuestros pecados. Al comulgar diariamente con estos ángeles, restablecíamos la conexión metafísica con ese poder. Los esenios eran conocidos sanadores, con una unidad con los 4 elementos, y podían usarlos para sanar. Por ejemplo, al caminar sobre el agua o curar a un ciego con barro hecho de su saliva, Jesús estaba comandando los elementos con los que tenía comunión. Jesús mezclaba los elementos, agua, aire, tierra y luz del sol. A través de esa comunión, ordenaba psicológicamente la sanación. A los esenios se les llamaba terapeuti, que significa sanadores en griego. Escritores como Josefo y Filón relatan que personas de lugares lejanos iban al valle de Qumrán para ser sanadas por los esenios, e incluso reyes y gobernantes respetaban a los esenios porque vivían sin dinero y no representaban una amenaza. No poseían armas y creían que tanto la pobreza como la riqueza extrema desviaban de la ley natural. Se dedicaban a la comunión pura con Dios y ayudaban a todos, lo que les aseguraba una buena reputación y relaciones amistosas con las naciones vecinas. El Evangelio de la Paz habla de la conexión entre el Padre Celestial y la Madre Terrenal, destacando la importancia de vivir en armonía con la tierra para purificarse y volverse un recipiente digno de recibir la divinidad. La idea es que, si no puedes cuidar de tu cuerpo físico, ¿cómo podrías ser capaz de purificar tu ser espiritual? Primero, la tierra, luego el cielo. El Creador nos dio esta secuencia para dominar ciertos niveles de creación en orden, como en los niveles escolares. Ignorar el cuerpo físico y la relación con la tierra, intentando solo ascender en conciencia, sería como un alumno de primer grado tratando de entrar en octavo. Hay que demostrar ser digno pasando todas las pruebas. La pureza física y la salud eran extremadamente importantes para los esenios, porque creían que un cuerpo enfermo y distorsionado representa la desobediencia a la ley divina. Primero la madre, luego el padre. Como Jesús repitió en el Nuevo Testamento: quien cree en mí no morirá, sino que tendrá vida eterna, y Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para los esenios, la vida eterna era un componente esencial del camino de la paz en 7 etapas. Ellos creían que Dios nos destinó a vivir eternamente, pero que somos nosotros quienes perdimos ese don y debemos redescubrirlo. Es una cuestión de elección y libre albedrío, de alinearse con la voluntad divina del Creador. Los esenios creían que tomaría tiempo volver a ese estado de gracia. Por eso valoraban tanto el matrimonio y la reproducción, preservando su estilo de vida y sus enseñanzas, que consideraban dadas por Dios, siguiendo el camino de Enoc. Enoc, venerado como padre y guía, enseñó este camino en el libro de Enoc. Para ellos, Jesús era casi una reencarnación de Enoc, ascendiendo al cielo como lo hizo Enoc al final de su vida. Veían a Jesús como el primer producto terminado de aquello que ellos buscaban, creyendo que un día todos serían como Cristo, naciendo iluminados y viviendo 1000 años. Entonces, ¿qué es la resurrección de Cristo? Es la capacidad de reconocer y realizar esto en nuestra vida. La palabra Cristo proviene del término hebreo Hamashiach, que significa ungido. En el Nuevo Testamento hay pasajes que citan profecías del Antiguo Testamento, afirmando que él sería llamado Nazareno, y los esenios creían que él era el cumplimiento de las Escrituras. Cuando hablamos de la conciencia cristiana o de la resurrección de Cristo en nosotros, nos referimos a este principio. Lo que el cristianismo a menudo ignora o da por sentado es que Cristo no es una persona, sino un estado de conciencia. Los esenios buscaban reconectarse no solo con un ser, sino con un estado de ser. No sirve de nada confesar a un individuo que vivió hace 2,000 años y decir que él es tu Señor y Salvador, pero seguir mintiendo, robando y engañando. A menudo vemos cristianos que usan eso como excusa para comportarse de cualquier manera y aún así piensan que tienen asegurado el cielo. Es difícil aceptar que un monje budista, que vive una vida de compasión y servicio, y que supuestamente ha aceptado a Cristo en su corazón, estaría condenado al infierno por toda la eternidad. Jesús dijo que reconoces un árbol por sus frutos. Un árbol bueno no puede dar malos frutos, y un árbol malo no puede dar buenos frutos. Es fundamental rastrear toda la historia,
ya que algo que sabemos sobre la humanidad es que la tendencia egoísta de control termina alterando la intención original de cualquier figura sagrada a lo largo de las eras. No es solo el cristianismo el que sufre con esto. De hecho, diría que el cristianismo ha sufrido más con estos cambios que cualquier otra religión. Para entender el verdadero mensaje de Jesús, es necesario estudiar a los esenios y comprender de dónde vino Jesús y lo que realmente enseñó. Y lo más fascinante es que la propia Biblia ofrece una cantidad impresionante de pruebas. No solo hay registros históricos que confirman, sin sombra de duda, que Jesús era un nazareno, sino también que probablemente vino a Jerusalén para corregir la obsesión del pueblo con los sacrificios de animales, predicando la verdad e intentando alejarlos del culto a la sangre. Jesús probablemente sabía que podría ser asesinado por ello, pero creía que la única razón para vivir era servir al Creador y difundir la buena nueva. La Biblia ofrece muchas evidencias de que Jesús no era un esenio, y fuera de la Biblia, la montaña de pruebas solo aumenta. Por ejemplo, sabemos que Jesús nació en Nazaret y con frecuencia condenaba a los fariseos y saduceos por su hipocresía, lo que sugiere que probablemente no era fariseo ni saduceo, quedando solo los esenios como la otra secta judía de la época. Durante sus enseñanzas, especialmente en el Sermón de la Montaña, Jesús expresa, palabra por palabra, los credos esenios documentados por autores como Filón y Flavio Josefo. Filón fue un historiador griego, y Flavio Josefo, un historiador romano, ambos del primer siglo, y sus obras proporcionan un contexto valioso. Filón escribió sobre todo hombre bueno es libre, y Flavio Josefo documentó las guerras entre los judíos y Roma en sus textos. La primera de estas observaciones es que Jesús prohíbe los juramentos. Filón, en su obra, afirma esto claramente, y Jesús repite la misma enseñanza en Mateo 5. Al cruzar esta información, podemos identificar cerca de 6 o 7 credos esenios reflejados en las enseñanzas de Jesús. Es fascinante ver cómo estos documentos antiguos corroboran el mensaje original de Jesús y revelan las raíces esenias de sus enseñanzas. Los esenios, según Filón, eran conocidos por su negativa a hacer juramentos, creyendo que cada palabra que pronunciaban tenía más peso que un juramento. En Mateo 5, 33-36, Jesús dice, «Habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, ni por la tierra, que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no. Lo que pase de eso es de procedencia maligna». Es interesante notar que el título de esta sección en la Biblia es Jesús prohíbe los juramentos, algo que Filón mencionó como un principio fundamental de los esenios. El primer credo esenio, según Filón, es buscar primero el reino de Dios y su justicia. ¿Esto suena familiar? En Mateo 6, Jesús dice, «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia», casi la misma frase utilizada en el credo esenio. El tercer credo esenio, de acuerdo con Filón, era no acumular tesoros en la tierra, sino enfocar solamente en el cielo. En Mateo 6, Jesús dice, «No acumuléis tesoros en la tierra, sino acumulaos tesoros en el cielo». El cuarto credo, según Filón, era abandonar padre, madre, casas y tierras por el reino de Dios. En Lucas 18, Jesús afirma, «No hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos o hijos por causa del reino de Dios, que no reciba mucho más en esta vida». Esto no significa simplemente abandonar a la familia, sino estar dispuesto a sacrificarlo todo si es necesario para seguir el camino que se considera más importante. El quinto credo esenio, según Filón, era nunca llamar a ningún hombre padre o maestro en la tierra, pues tenemos un solo Padre y Maestro, que es Dios. Jesús, en Mateo 23, refuerza, «No llaméis a nadie Padre en la tierra, pues solo tenéis un Padre, que está en el cielo». Los credos 6 y 7 están interrelacionados. Josefo afirma que los esenios salían a predicar sin llevar nada para sus necesidades físicas. En Lucas 10, Jesús instruye a sus discípulos, «No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y en cualquier casa en que entréis, decid primero, paz sea en esta casa». Esa salutación de paz sea con vosotros era una marca distintiva de los esenios. Estos ejemplos muestran cómo las enseñanzas de Jesús y los principios de los esenios están interconectados, corroborando la relación entre ambos. Para aquellos que dudan, hay una base sólida para considerar que Jesús podría haber sido un esenio. Esta conexión puede cambiar la perspectiva sobre el evangelio en el que se cree, pues el enfoque de los esenios era bastante diferente al de Pablo. Esto queda claro en Hechos 24, donde el libro de Hechos, que muchos estudiosos consideran más una obra de propaganda de Pablo, presenta historias que podrían no ser totalmente históricas,
pero que reflejan reuniones reales entre el Sanedrín y los discípulos, según registrado en otros documentos históricos. No es que todo sea mentira, pero a menudo hay extrapolaciones y exageraciones para presentar a Pablo de manera más favorable. Por ejemplo, en Hechos 24, Pablo está ante el Sanedrín, donde lo acusan de ser el líder de los nazarenos. Ellos dicen: hemos encontrado a este hombre como un creador de confusión, incitando disturbios entre los judíos por todo el mundo. Él es el líder de la secta de los nazarenos. Epifanio, un obispo del siglo II, menciona que antes de ser llamados cristianos, eran conocidos como esenios o nazarenos, que fue el primer movimiento judío-cristiano iniciado por los discípulos de Jesús. El término nazareno combina naz y aine, y el término naz proviene de netar o ner, que significa rama o ramificación. Por lo tanto, los esenios serían una ramificación del judaísmo. La palabra esenio en hebreo, esoi, es debatida por los estudiosos de los esenios y los manuscritos del Mar Muerto, ya que no existen pruebas históricas de que Nazaret fuera una ciudad real en el primer siglo. Por eso, se especula que Nazareno podría referirse a los esenios de la época. Es una hipótesis, pero tiene sentido. Bien, ya estamos llegando al final, pero antes me di cuenta de que aún no has dado like a este vídeo. Es gratis y YouTube ayuda a que más personas conozcan este conocimiento. Los nazarenos fueron el primer movimiento de Jesús, y Pablo estaba predicando sobre Jesús a oficiales romanos y líderes judíos, quienes veían todo como si fuera lo mismo, sin entender la diferencia entre el evangelio de Pablo y el de los nazarenos. Ellos simplemente oían hablar de Jesús y condenaban a Pablo como el líder de esa nueva secta nazarena. Filón también menciona que eran conocidos como seguidores del camino. Cuando Pablo responde a la acusación de ser el líder de los nazarenos, admite: yo adoro al Dios de nuestros padres como seguidor del camino, que también llaman secta. Por lo tanto, en el libro de Hechos, Pablo confirma que el movimiento cristiano inicial era el de los nazarenos, lo que tiene implicaciones históricas significativas sobre lo que les ocurrió y cómo fueron eliminados de la iglesia por los seguidores de Pablo, los cristianos paganos. Este movimiento de los nazarenos duró hasta alrededor del año 364 después de Cristo, un año antes del Concilio de Nicea, que compiló la Biblia. En el año anterior, en 364 después de Cristo, se celebró el Concilio de la Odisea, que prohibió oficialmente cualquier ritual nazareno o esenio en Israel, especialmente la observancia del sábado. Los esenios eran muy estrictos respecto al sábado. Ayunaban, oraban todo el día, se comunicaban con los ángeles y no trabajaban. Pablo, por otro lado, decía que no era necesario seguir esos rituales judíos, como la observancia del sábado. Bastaba con confesar a Jesús. A lo largo de los próximos 300 años, los nazarenos y los cristianos griegos, que no eran judíos, coexistieron. Sin embargo, los cristianos griegos paganos crecieron mucho más en número. En 135 después de Cristo, los nazarenos fueron expulsados de Jerusalén, pero aún tenían influencia y un gran número de seguidores en la región. No fue sino hasta unos 200 años después que el Papa de Roma declaró oficialmente que era ilegal practicar el cristianismo nazareno, y quien fuera encontrado como nazareno sería condenado a muerte. Así, este fue el último registro de los nazarenos en la historia de la Iglesia. Es sorprendente y transformador entender que Jesús podría haber sido un esenio, al menos, explorar esa posibilidad. Esto tiene sentido considerando la manera en que vivían y su camino de purificación interna y conexión con el Padre Celestial. Al profundizar más en los esenios, descubrimos que tenían un proceso iniciático muy intrigante, especialmente al compararlo con dietas y prácticas de salud como la medicina china y el ayurveda, que también son respaldadas por la ciencia moderna. Este proceso implicaba un periodo de 7 años siguiendo principios específicos antes de embarcarse en un ayuno o jornada de 40 días, lo cual es bastante interesante. Lo que sabemos sobre estas iniciaciones de los esenios proviene de Filón, quien vivió con ellos durante 3 años y documentó lo que presenció. No está completamente claro si estuvo con los esenios más rigurosos o con los nazarenos, pero parece que estuvo con los esenios más estrictos. Según Filón, había un periodo inicial de 3 años en el que los aspirantes a la comunidad eran recibidos con un hacha, una capa y una túnica, pero debían vivir fuera de la comunidad. Había una zona en la periferia destinada a estos novatos, donde podían intentar integrarse a la comunidad. En Jesús y los esenios, de Dolores Cannon, que es una regresión hipnótica canalizada de una mujer que habría sido una persona llamada Sadi, un maestro esenio del primer siglo, se describe que usaban diferentes bandas en la cabeza para indicar en qué fase de la iniciación se encontraba la persona. Aquellos que venían de fuera usaban bandas rojas, mientras que las bandas azul claro y blancas eran usadas en etapas más avanzadas. Esto es comparable a las bandas de karate o los cinturones de jiu-jitsu, pero para la espiritualidad, lo cual es realmente impresionante. Bueno,
Ya hemos hablado mucho por hoy. Y este tema es tan largo que no podemos cubrirlo todo en un solo video. Continuaremos esta historia en nuestro próximo video. Gracias por ver hasta aquí. No olvides suscribirte a este canal para encontrarnos en el próximo video.